Vives en un edificio de apartamentos. Puede ser rentado o comprado. ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves? ¿Elegiste un edificio porque lo viste como una alternativa más accesible a lo que sería una casa, o single family home, como se le dice aquí? ¿Crees que es más práctico y confiable a lo que una casa ofrece? O quizás más fácil de mantener, sin tener que cuidar exteriores, techos, etcétera, etcétera, y obviamente más económico. Para muchas personas con difícil acceso a una vivienda, los edificios de apartamentos podrían ser la única esperanza de cobijarse bajo un techo. Esta única esperanza puede verse determinada por varias causas comunes como factores económicos, bajos ingresos que impiden alquilar o comprar viviendas más grandes, crecimiento familiar, familias numerosas que no pueden mudarse a espacios adecuados, subdivisión ilegal, apartamentos divididos en muchas unidades pequeñas para maximizar rentas, crisis habitacional, escasez general de viviendas dignas como se ve en zonas como en Los Ángeles, en Estados Unidos, en España, Australia y China, especialmente en Hong Kong. Todo esto debido mayormente a escasez de oferta, aumentos de precios, déficit cualitativo, o sea, viviendas en mal estado, y por supuesto, ingresos insuficientes. Pero no todo lo que brilla es oro. Y estas opciones muchas veces no son lo que creemos. Distan mucho de ser esos lujosos loft que vemos en las películas, espaciosos, luminosos y confortables. Muchas veces se asemejan más a un palomar, donde las cosas van y vienen sin control, sin aseo, sin reglas, o al menos no las que quisiéramos, llevando la vivienda a límites muchas veces infrahumanos. Este hacinamiento en edificios de apartamentos causa graves problemas de salud física y mental, falta de privacidad, estrés y mayor riesgo de enfermedades, exacerbado por la falta de espacio personal para cada individuo, afectando el bienestar general y la calidad de vida, obviamente. ¿Qué impactos negativos más comunes, y no por cierto leves, podríamos nombrar? En la salud, aumento de enfermedades infecciosas, estrés, problemas de descanso y afectaciones a la salud mental, ansiedad, depresión. En la parte psicológica, disminución del bienestar, falta de privacidad y reducción de la concentración y rendimiento. En lo social, mayor riesgo de violencia interpersonal y dificultades para cumplir medidas de salud pública, como pasó en la pandemia con el distanciamiento. Y en lo económico, pérdidas de eficiencia económica por impacto en la salud y el trabajo de los afectados, obviamente. O sea, la gente se enferma, no va a trabajar. No vamos a entrar en estadísticas oficiales de cómo se mide este hacinamiento, ni nada de eso. Vamos a ir directamente a lo que nos concierne. Pero primero, aprovechamos para agradecer tu presencia aquí, y si realmente crees que nuestro esfuerzo vale la pena, te pedimos que nos des un like, comentes, tal vez conozcas a alguien a quien también le pueda interesar lo que hacemos para que lo compartas. Y si no lo hiciste todavía, por favor, suscríbete al canal. Y si sos de esas personas fuera de lo común, bueno, si estás aquí, no nos queda duda, puedes, si quieres, apoyar nuestro canal a través del link de donaciones por PayPal debajo del banner. Todo esto junto hará que sigamos adelante. Desde ya, 1000 gracias. Y cabe aquí una pregunta. ¿Son los edificios de apartamentos una solución o respuesta a lo anterior expuesto? ¿O hay algo más detrás, algo más premeditado y siniestro? Aunque esta pregunta pareciera sacada de esos blogs o podcasts de lo desconocido, en todo el sentido de la palabra, temas que parecieran estar de moda y que tanto le gusta a la gilada, con todo respecto a los giles, te sorprendería el aspecto histórico de todo esto. Creencias esotéricas y teorías alternativas que apuntan a un plan siniestro desde los rincones más ocultos, y no tanto, de los gobiernos. Estas creencias apuntan a ver los edificios como contenedores de energía y a las personas como fuentes de esa energía para entidades ocultas. Estas ideas no tienen respaldo científico, pero forman parte de tradiciones simbólicas, mitológicas y conspirativas. Esto en realidad no tiene nada de extraño y de nuevo si lo miramos desde el punto de vista histórico. Como simbología, en muchas culturas los edificios no solo cumplen funciones prácticas, sino que se diseñan con símbolos que transmiten mensajes espirituales o energéticos. Es creído que las formas geométricas, proporciones y materiales pueden canalizar fuerzas invisibles.
Algunos investigadores alternativos exponen que templos, pirámides y ciudades antiguas están conectadas por una red energética global. Según estas teorías, los edificios serían nodos que alimentan y redistribuyen la energía. Nada nuevo bajo el sol, ¿o sí? En años recientes, con toda esta moda de la narrativa alternativa, en ciertos círculos del pensamiento ocultista y conspirativo, se afirma que las ciudades modernas fueron diseñadas para encerrar a las personas y aprovechar su energía vital, como si fueran baterías humanas. Lo que no aclaran es que si serían pilas chicas, medianas o baterías de 9 voltios. Esto último, lo de la gente como baterías humanas, aunque se ha institucionalizado en la mente de la gilada, otra vez con todo respeto, tiene una obvia analogía con rituales en mitologías antiguas. Los sacrificios o reuniones en templos eran vistos como formas de ofrecer energía a los dioses y espíritus. Pirámides, catedrales góticas y sitios telúricos son los más citados en estas creencias. La idea moderna de edificios como contenedores retoma esa lógica, pero aplicada a la vida cotidiana. Una cosa así como: mamá, voy a comprar leche. Ok, pero tráela descremada porque los arcontes nos quieren saludables. Aunque creo que certeramente se cree que los seres humanos emiten energía emocional, espiritual o vital, a veces llamada prana, chi o aura, según estas visiones, entidades invisibles podrían alimentarse de estas emanaciones. ¿Podríamos considerar a la vecina de arriba como una entidad invisible, ya que la sentimos pero no la vemos? Y por si no la viste, te recomendamos nuestra última historia, La vecina de arriba. En lo que a todo esto concierne, versus la ciencia oficial, sin evidencia científica, no hay pruebas verificables de que los edificios funcionen como contenedores energéticos, ni de que existan seres ocultos que se alimenten de humanos, solo políticos. Como referentes históricos, y muy resumidamente podríamos nombrar las pirámides de Egipto y Mesoamérica. Se cree que no solo eran tumbas o templos, sino estructuras diseñadas para canalizar y amplificar energías cósmicas y telúricas. Obeliscos asociados al culto solar en Egipto se interpretan como antenas que conectan la tierra con el cielo. En el mundo esotérico actual se consideran símbolos de poder y de concentración energética. Catedrales góticas, sus formas puntiagudas y elevadas, los vitrales y las gárgolas no solo tenían función estética, se cree que eran estructuras que canalizaban la energía espiritual de los fieles hacia lo divino y a la vez protegían con fuerzas ocultas. Sitios telúricos, lugares como Stonehenge, Machu Picchu o Teotihuacán, son considerados vórtices energéticos donde confluyen fuerzas magnéticas de la Tierra. Algunas tradiciones sostienen que estos sitios son puertas a otras dimensiones. Lugares sagrados en México, zonas arqueológicas como Chichén Itzá o Palenque, son vistas como espacios con alta energía espiritual, capaces de conectar a los visitantes con los planos superiores. Y hablando de México, una creencia que también se encuentra en otras culturas orientales es la de enterrar personas en construcciones importantes con el fin de dar fortaleza, seguridad o bendecir la obra, a veces asociado a pactos con el diablo o sacrificios rituales para asegurar su perdurabilidad y evitar futuras demoliciones. Y aunque no hace referencia directa al tema principal de este video, tampoco pueden ser probadas. Creemos que más allá de la historia de las diferentes culturas, que en realidad se han escrito cientos de libros a este respecto, no hay suficiente contexto en la actualidad para conectar directamente los contenedores modernos con aquellos lugares de sacrificio, sino más bien que son creencias que reflejan cómo las personas interpretan su entorno y buscan sentido en la arquitectura y su relación con la vida urbana. Y aunque todas estas creencias, entre comillas, pueden no ser reales en términos físicos, estas ideas pueden influir en cómo las personas perciben los espacios y sus relaciones con ellos. O sea, podríamos creer que sería más bien una condición mental e ideológica. Podría ser, ¿por qué no? Todo entretejido por creencias culturales, ancestrales, alimentadas por mitos y leyendas, lo que llevaría a muchas personas a creer en este tipo de situaciones y actuar acorde.
Tratando de descartar situaciones ideológicas, realizamos una serie de preguntas a un grupo muy variopinto de personas, diferentes nacionalidades, estados sociales y credos. Hemos entrevistado a varios individuos que consideramos apropiados después de hacerles algunas preguntas generales respecto a su día a día y que, para nuestra sorpresa, observamos que mayormente, y según sus palabras, era estresante. Les preguntamos si el estrés que ellas sentían, en general, era producto de su trabajo, de su simple interactuar con la vida, con los demás, etc. ¿Cuándo se daban cuenta que realmente estaban estresados? Si esto sucedía durante su jornada de trabajo, tal vez cuando salían e iban camino a casa, o si lo notaban una vez estando en casa. Si así fuese, le preguntamos si el estrés que sentían podría ser generado en su propia casa. Si en lugar de encontrar relajación y sosiego, se empezaban a sentir estresadas o estresados, o más cansadas o cansados de lo esperado. Después de un día de trabajo, obviamente, y esto varía de individuo a individuo, edad y otros factores, no pretendimos un estudio científico, sino más bien curioso y como dato, todos eran personas que rondaban los 30 y 40 años. Para nuestro asombro, más del 60% de los encuestados aseguraron estresarse más después de llegar a casa. ¿Qué nos demuestra esto? Nada sobrenatural, por cierto. Llegas a casa después del trabajo, tienes niños o no, tienes que cocinar, que tu mujer o tu novia esto, que tu marido o tu novio aquello, que tu suegra o tu suegro lo otro, que las mascotas. Es normal que te estreses al llegar a casa si no encuentras descanso. Pero a este 60%, indagando un poquito más, sin entrar en territorio personal o sin que nos miren con cara rara, tratamos de dilucidar si el estrés realmente se había ido acumulando durante el día y se detonaba al llegar a casa, o podría existir la posibilidad de que su día habitual no fuese realmente estresante debido a acostumbramientos, por así decirlo, y que sí realmente lo fuese el hecho de llegar a casa. Digamos que un 90% de este otro 60% nos confirmó lo que esperábamos. Sienten que el estrés empieza al llegar a casa. No nos sorprendió para nada, pero no podríamos decir lo mismo de los encuestados. Pareciera que mucha gente no se da cuenta que la mayor parte del estrés comienza en casa. Y esto no se debe a ninguna entidad maligna que te acecha, es algo mucho más mundano, por lo menos su origen. Hay un sistema que te tiene agarrado o agarrada de las caramañolas que hace que simplemente cuando llegues a casa, inmediatamente sientas estrés debido a factores como la falta de rutina, la sensación de falta de control o seguridad, la necesidad de sentirse útil, etcétera, etcétera. Cosas normales en tu jornada de trabajo, pero que desaparecen cuando te alejas de él. Todo esto puede verse agravado por el supuesto aislamiento social que implica encerrarse en casa. La sobreexposición a pantallas o tareas pendientes, desorganización, soledad o exceso de responsabilidades no gestionadas, como el cuidado familiar. Quisiéramos exponer un punto, un párrafo que pertenece a una persona muy querida del canal y en lo personal, Ariel, un hermano del alma que siempre está allí aportando, aconsejando, ilustrando y corrigiendo con su sabiduría cuando más lo necesitamos. Y en una breve charla que tuvimos respecto a este tema, nos dijo: se va desarrollando una sociedad que pone el acento en el tener y no en el ser, en el consumo, lo que crea toda una cuestión de identidad y necesidad, lo que se conoce como la trampa del salario. Obviamente el estrés que se genera en el hogar se debe en parte a que las personas tienen una identificación muy grande de su yo a través del trabajo, su vida social y su careta social. Entonces, al llegar a casa, se tiene que sacar esa careta social y ponerse la otra careta de la convivencia con los hijos, esposa, esposo, etc. Y en la casa no hay demasiado margen para evitar conflictos que conciernen a nuestro espíritu, por así decirlo. En casa no te queda otra que enfrentar las situaciones, algo totalmente diferente a lo que pasa en nuestro trabajo, que es solo eso, un espacio donde punch in, punch out, y las discusiones terminan ahí. Por eso, esta pseudo libertad del yo que nos da la mente colmena, esa sensación de pertenencia que nos da un trabajo, termina cuando llegamos a casa, donde es más difícil sostener una mentira. ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, quizás si empezamos a hilar en lo conspirativo, terminemos más locos de lo que estamos, pero supongamos que alguien
nos quiere como, digámoslo de una forma poética, alimento de los dioses. ¿Cuál sería el primer paso a lograr? Hacernos esclavos integrales. Hacernos creer que tenemos todo y somos todo lo que necesitamos. Que en cierto sentido espiritual así sería, pero esto dista mucho de ser eso. Hablamos de pertenecer. Ahora hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Pensemos en una persona común y corriente, por ejemplo, Pedro. Pedro es un hombre de unos 40 años, más o menos, lleva una vida simple, trabaja de empleado desde hace muchos años gracias a su título de lo que sea, tiene una esposa, hijos, un departamento, un auto, una vida, ¿no es cierto? El típico sueño americano, la cajita feliz, donde tenés todo al alcance de los dedos. Pero Pedro, cuando llega a casa después de una interactiva jornada de trabajo en donde, gracias a su título, hace y deshace y, por qué no, también reprende, de repente se encuentra sentado en un sillón vacío, mirando las noticias de las 7 p.m., en un espacio de unos 1000 pies cuadrados, en donde sus paredes ocultan figuras que parecieran esconderse de su presencia, cada una en su mundo. Pedro se siente invisible en el sillón. Incluso cuando una de las figuras le pregunta algo, realmente no sabe qué contestar. Ahora Pedro siente ese vacío de aquel viejo sillón en su pecho, en su mente, y de repente siente cómo ese vacío lo empieza a llenar de una preocupación, luego una frustración y finalmente de ira. Esta pequeña descripción de la existencia de Pedro podría tener muchísimos finales diferentes, felices o trágicos, queda a tu criterio. Pero la finalidad de este pequeño ejercicio de percepción sería pensar en millones de Pedros, viviendo en millones de edificios de apartamentos, en cientos de ciudades de todo el mundo. ¿Qué podríamos entender con todo esto si aludimos a las teorías conspirativas que aseguran que gobiernos o fuerzas ocultas diseñan espacios urbanos para manipular y absorber la energía colectiva de la población? En versiones aún más conspirativas, se afirma que las ciudades modernas fueron diseñadas para encerrar a las personas y aprovechar su energía colectiva. Diríamos, sin más vuelta, la gente como fuente de energía. Como mencionamos antes, los seres humanos y cualquier ser viviente emana energía, algunos más, otros menos. A veces es evidente y perceptible, casi palpable diríamos, y otras veces necesitamos de algún instrumento para medirla. Y creemos que esta es la única realidad y hecho probado. Un grupo de personas en armonía y visualizando paz y bienestar de seguro generaría un ambiente agradable y quizás si te acercas posiblemente te saque de ese mal humor con el que te despertaste y te llene de algo que quizás no quieras reconocer pero que se llama alegría. Por otro lado, un grupo de imbéciles discutiendo sin sentido y agrediéndose verbal y abiertamente, posiblemente si te acercas te genere una sensación de malestar o incomodidad de la que procures alejarte. O no, tal vez te guste el puterío. Resumiendo, creo que una de las claves aquí para entender estas conspiraciones sería dilucidar quién o quiénes son los que se benefician de este fenómeno de hacinamiento y manipulación inconsciente. ¿A quién estaríamos satisfaciendo con este caos mental que, según quienes formulan estas teorías, alimentan con nuestro sufrimiento, pesar y dolor? Hay quienes los denominan élite, lo cual es demasiado abarcativo para nuestro gusto. Otros los llaman demonios, espíritus, arcontes o la vecina de arriba. ¿Acaso viven en los apartamentos aledaños? No. Según nos dicen, son interdimensionales, extraterrestres, intraterrenos, interraciales. No, sorry. Esto, no, interracial es otra cosa. ¿Podés apagar la televisión que me distrae? Bueno, volvamos. ¿Quién sabe de dónde más provengan? Lo más interesante es que nos ilustran toda una parafernalia de eventos y entidades que si nos ponemos a investigar, volvemos al principio como la serpiente que se muerde la cola. El ser humano tratando de explicar sus miedos, sus necesidades, su sufrimiento y su afán por creer que existe todo eso y mucho más fuera de él. En una mirada más popular, podríamos decir que todas estas creencias reflejan cómo las culturas han visto y usado la arquitectura como un puente entre lo material y lo espiritual. Nada más ni nada menos. Y por eso, y por si acaso, al momento de vivir tu vida, hazlo de manera coherente, pensando, diciendo y haciendo lo mismo, sensata, tranquila e inteligentemente.
y en una casa.